Ahí está César Ron. Copia, presidente. Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. He escuchado cosas muy interesantes, serias, propuestas de muchos asambleístas que han trabajado, han leído y han opinado. Pero como no hay papeles ahora, resulta pues que el papel aguanta todo. Ahora hay que decir que el discurso aguanta todo. Y tengo que lamentablemente empezar diciendo, señor presidente, señores legisladores, que he visto que la ignorancia es atrevida. Y quiero empezar hablando de lo que los legisladores tenemos que cuidar celosamente, porque ese es nuestro trabajo como legislador, cuidar celosamente la ley y la Constitución. Y por ahí tenemos que empezar. Porque dentro de la pirámide de leyes, lo primero es la Constitución. Esa es la ley de leyes. Y de ahí para abajo, las leyes orgánicas, las leyes extraordinarias, los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. La Constitución. Y la Constitución tenemos que empezar revisándola. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 136? Estos proyectos económicos urgentes que llegan, que pueden llegar muchas veces de parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, tienen que cubrir un ámbito de reforma, uno. Y esta ley emergente económica que quiere transformar las finanzas públicas tiene 7 cuerpos legales que transforma. Por lo tanto, es inconstitucional y está fuera de la ley. Aquí nos hemos concentrado en 2, 3 temas. El tema de los GATS, el tema de los seguros sociales. Nos hemos concentrado básicamente en estos temas. Nos hemos concentrado y los otros temas nos hemos olvidado. El tema de la reforma a la ley de aviación civil, a la ley orgánica de contratación, a la tenencia de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la constitucionalidad de la ley, eso es lo que tenemos que defender. Y entonces, presidente, señores legisladores, ¿cómo no tocar pues, en el tema de las finanzas públicas, que lo dije y no voy a repetir, pero lo voy a tocar? El tema del presupuesto. Hablando con un lenguaje claro de reforma, no de doble interpretación, no de interpretación, lenguaje claro, puntual, preciso. El presupuesto general del Estado se elaborará en base al último presupuesto general del Estado, ¿no? Al ejecutado, clarito, se le elaborará en base al ejecutado, para que no dé lugar a todas estas cosas. Y si hacemos el presupuesto del Estado en base al ejecutado, entonces seguramente sí vamos a tener un déficit primario, o no vamos a tener déficit primario, sino un superávit primario, que es lo que se procura tener de acuerdo a la normativa constitucional y legal. Quiero tocar el tema de las compras públicas. El Contralor General del Estado, señor presidente, señores legisladores, habla de sobreprecios que van de 400% a 9000%. Esta es una reforma fundamental. Aquí tiene que haber, pues definitivamente, ¿no?, un proceso de diligencia institucional, de buscar, ¿no es cierto?, a través de inteligencia comercial, los precios y establecer los precios de las compras públicas de 1000 ítems, lo más importantes que se compran en el Estado, que son como 8,000 millones de dólares las compras públicas, para que dejen de robarse la plata, para saber que ese es el precio del mercado en el mundo, en cualquier parte donde la compren, más o menos. Y eso podría provocar en el Estado ecuatoriano un ahorro anual de un 20% en las compras públicas. 20% de 8,000 millones, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Ahí está la plata de lo que tenemos que hacer. Hoy he visto conceptos nuevos que seguramente van a ganar un Nobel de Economía. Resulta que la deuda no es deuda. Este ha sido un concepto nuevo, concepto mundial, que se introduce en esta discusión en el Parlamento ecuatoriano. La deuda no es deuda.
me he quedado loco al escuchar estas cosas aquí el día de hoy en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Entonces resulta pues, que todos los bonos, los títulos, los CETEX, ahora que se quieren cambiar por notas del Tesoro, que se emiten a 360 días, no son deuda. ¿Y dónde quedaron los conceptos? Pues de la deuda de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. La deuda de plazo, la porción del año que se tiene que pagar, se convierte en deuda corriente, deuda de corto plazo. Todos estos conceptos fundamentales que están ahí, que todos los entendemos y lo sabemos, resulta que en el Ecuador ahora la deuda no es deuda y lo de corto plazo, allá. Estas cosas nosotros no lo podemos permitir como legisladores de ninguna manera, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Desaparecer la deuda interna, desaparecer la deuda que hay a los GATS, la deuda del IVA, desaparecer todas esas notas que estamos hablando ahora que tienen que transparentarse a través de negociaciones de la bolsa, que no le cobren nada al Estado, cero, pero se tiene que transparentar a través de la bolsa todos estos títulos, valores, bonos, etcétera, que se van a transar de manera transparente, porque es parte de empezar a transparentar esto y parar todo esto que le siguen metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Y ahora sí, pues vamos a seguir con el tema de la Constitución, el tema del Seguro Social. Elizabeth Cabezas lo dijo muy claro. Hay que reformar la seguridad social, hay que hacer una reforma profunda a la seguridad social, para que este gobierno y cualquier otro gobierno que venga después no le siga metiendo la plata a la seguridad social, no le meta la plata a los ecuatorianos. Ya lo vivimos en el gobierno anterior, cuando se eliminó el pago del 40%, y ya vemos qué pasó con el Seguro Social, en qué situación calamitosa se encuentra. Ya vimos en el anterior gobierno también que a través de todas estas leyes que se hicieron, levantando la mano en la Asamblea Nacional, se retiró 7.000 millones de la reserva, plata de los ecuatorianos, plata del encaje bancario, plata de los cuentaahorristas, plata de los cuentavientes, plata de los GATS, plata del Seguro Social. Miren ustedes qué irresponsable fue ese manejo, que si solo no se hubiera tocado los 7.000 millones de la reserva del Banco Central del Ecuador, hoy la situación del país sería totalmente diferente, porque por lo menos algo tendríamos de cómo maniobrar financieramente. Por esa razón, los fondos de la seguridad social, los fondos de los GATS, el famoso artículo 2, que todos lo han comentado, esa es la clave de esto que no hay que permitir, porque el Estado no le puede meter la mano al bolsillo a la plata ajena, a la plata de los aportantes al Seguro Social ecuatoriano, a la plata de los soldados y policías de su caja de ahorro interno que aportan a la seguridad social del ISFE y de la ISPOL. Eso es lo que quiere el gobierno, a través de todas estas interpretaciones, porque resulta, dice, no, ya modificamos el artículo 2, entonces redefinimos que estas instituciones son autónomas, que tienen recursos propios diferentes al Estado. Aquí no hay que reformar nada, aquí no hay que definir nada. Aquí la Constitución establece claramente en el artículo 370 de la Constitución y 372 que los fondos son autónomos de la seguridad social y que son diferentes las instituciones del Estado y que no se pueden tocar esos fondos. Este proyecto de ley no tiene por qué entrar a redefinir nada, porque en esta redefinición que hacen, pues resulta que aquí hay una que a mí me ha llamado mucho la atención en el artículo 2, 8 y C, que dice lo siguiente, esto sí es de Ripley, habla de las demás entidades que realicen funciones de gobierno que no se encuentren comprendidas en otras. Las demás entidades que realicen funciones de gobierno que no se encuentren comprendidas en otras. ¿Cuáles? ¿Cuáles entidades? ¿Cuáles funciones? Todas. Todo. Porque si no cae por una clasificación, cae por otra clasificación. Porque toda esta clasificación nueva de entidades no financieras
que supuestamente ya no les van a tocar la plata. Sí les van a tocar la plata. El Ministerio de Economía y Finanzas, ahí les va a coger la plata. Eso es lo que buscan, meterle la mano a los fondos de liquidez que hay en estas instituciones. Les recuerdo nada más para que lo tengan en la cabeza. El Seguro Social recauda mensualmente 470 millones de dólares de los aportes de los ciudadanos. 450 exactamente, pero tiene que pagar mensualmente a los pensionistas 350 millones y tiene que pagar al Fondo de Salud 160 millones y el Estado le sigue debiendo el 40%. Entonces, esta liquidez, este fondo de ahorro que tienen las instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, ahora le quiere meter la mano al Estado. Esto es ilegal, esto es inconstitucional y no lo podemos permitir. Entonces, ahora he visto los defensores de esto. Ahora van a tener que votar. Ahora sí vamos a verles de cuerpo entero. Porque a mí me ha llamado mucho la atención que ni los propios asambleístas del gobierno han sido tan vehementes en esta defensa de esta ley como los del pacto con gobierno que tienen hoy en la Asamblea Nacional y no sé dónde más. Pero hoy los vamos a ver de cuerpo entero. ¿Quiénes son los que votan a favor? ¿Quiénes votan en contra de esta ley? ¿Quiénes defienden el bolsillo de los ciudadanos, de los trabajadores, de los militares, de los policías? ¿Y quiénes defienden sus intereses particulares y la violación de las leyes? Señor presidente de la comisión, aquí no se trata de discursos políticos. Aquí se trata de hacer respetar la ley y la Constitución. Y en este proyecto no se está respetando ni la ley ni la Constitución. Aquí no se trata de discursos rimbombantes. Aquí se trata de que la Asamblea Nacional, por más que haya hecho muchas modificaciones a la ley sigue siendo mala. Con mucha atención escuché las intervenciones de mi colega Henry Cronford. Más de 20 observaciones a distintos artículos. Le escuché a Lira Villalba. Más de 40 observaciones a distintos artículos. No es un artículo, es casi toda la ley. Esto es muy malo. Esto no lo podemos aceptar nosotros los ecuatorianos de ninguna manera. Y es la responsabilidad del legislador hoy no permitir violaciones de la ley, de la Constitución y abusos. Y entonces ahora pues es facultad del ministerio ver si le da o no le da el IVA, ver si le paga o no le paga los recursos a los GATS. Es decir, le mete la mano al bolsillo a la administración del Estado más cercana de la gente, que son los municipios y las prefecturas. Señores, esto tiene que terminar. Esta reforma estructural importante que se necesita hacer al Estado, hay que hacerla, pero hay que hacerla bien. Este proyecto tiene que ser retirado, este proyecto tiene que ser archivado, este proyecto tiene que regresar por la vía ordinaria para hacer una reforma fundamental, estructural, bien hecha, que sirva al Estado ecuatoriano. Porque miren ustedes, ahí están las transitorias 22 y 23, que establecen que este proyecto entrará en vigencia recién en el año 22 y 23. Entonces, ¿qué es lo que persigue este gobierno? Y si se aprueba la ley emergente ahora, entonces durante lo que queda del periodo gubernamental de un año, meterle la mano a estos fondos de liquidez que tienen estas instituciones para salvar el gobierno. Pero para terminar de quebrar a las instituciones que todavía sobreviven en el Ecuador. No lo podemos permitir. Por lo tanto, señor presidente, concluyo mi intervención elevando a moción, señor presidente, señores legisladores, el archivo de esta ley. Esta ley tiene que regresar al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que reenviar un proyecto de ley ordinario a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional pueda revisarlo con tranquilidad y hacer una reforma profunda a compras públicas, a la seguridad social, al presupuesto general del Estado, al manejo de los fondos, a la transparencia a través de la bolsa de los instrumentos internos dentro del Estado ecuatoriano. No vamos a aprobar de ninguna manera una ley emergente al apuro que vaya atenta contra la seguridad jurídica, que va atenta contra la Constitución, que atenta contra los fondos de pensiones
de los policías, de los militares y de la seguridad social ecuatoriana de nuestros trabajadores. Señor presidente, señores legisladores, elevo a moción el archivo de esta ley y espero esta tarde que se vote o inmediatamente que se vote, señor presidente, por el archivo de esta ley. Y ya vamos a ver, enseguida vamos a ver, de cuerpo entero, todos los ecuatorianos vamos a ver quiénes están defendiendo el bolsillo de la gente, el bolsillo de las personas, de los trabajadores y quiénes están en contra de ellos. Señor presidente, señoras y señores legisladores.